Ya hemos visto gran parte de por qué se dieron las cosas y demás, ¿sí? Ahora vamos a entrar en un espacio en el que vamos a hablar de las exigencias y lo que viene ahorita. La Asamblea Constituyente. Eh, ¿Por qué se crea? Con el propósito de desmontar el antiguo régimen y crear una nueva constitución. Las Asambleas Nacionales Constituyentes, ¿sí? Son los organismos democráticos para crear nuevas constituciones. En 1991, en Colombia, a través de una votación que dirigieron los jóvenes, es decir, motivada por ellos, se instó a crear una nueva constitución y se instó también a la creación de una Asamblea Nacional Constituyente que redactó la constitución que tenemos hoy día, ¿sí? Sin embargo, este fue el punto focal del estallido violento. Ya el estallido social existía, la revolución estaba andando, ¿sí? Pero el estallido violento se da con esto, porque cuando Luis XVI, quien era el rey en ese momento, vio la situación, él dijo, voy a disolver la asamblea. Y es cuando el pueblo reacciona y se toma la Bastilla. Recuerden ustedes cuál es la fecha fundamental para la revolución. El 14 de julio de 1789. Estos días en el Tour de Francia, el día 14, sí, la semana pasada, generalmente el Tour de Francia, una de las etapas más importantes del Tour generalmente se vive o se da, tratan de coincidirla con la fecha nacional de la celebración francesa, de la celebración de la independencia, el Día Nacional Francés, que es el 14 de julio de 1789, ¿sí? Entonces, ya ahora la revolución no solamente es en París, sino en todo lo demás. ¿Cuáles fueron los cambios que introdujo la Asamblea principalmente? Abolición de los derechos feudales, es decir, desde el feudalismo, el diezmo, las leyes de privilegios y el acceso a cualquier cargo, esto era privilegio de unos pocos. Entonces la Asamblea dijo, no, de adelante más. El diezmo obligatorio se suprime para la iglesia. Las leyes de privilegios de los nobles, quienes eran los únicos que tenían acceso, se suprimen, y el acceso a educación, a cargos, a cualquier persona y a la propiedad ya no va a ser exclusivo, porque antes los únicos, y entiéndanme aquí, los únicos que tenían acceso a propiedades de tierra eran los nobles. Una persona podía tener el dinero, podía cambiar, podía tratar de hacer las cosas bien, no tenía ningún derecho. Profe, ¿qué pasa si no dan el diezmo? ¿Ah? ¿Qué pasa si no dan el diezmo? Generalmente la iglesia utilizaba mecanismos de miedo. Entonces, imagínate que tú eres una feligrés con tu familia y entonces yo soy el sacerdote. Y yo te digo, Nicole, si no entregas en diezmo, tú te vas a quemar y tu familia se va a ir para el infierno y todas esas cosas. Tú por temor, ¿qué hacías? Así, mucha gente dejó incluso de comprar cosas para ellos y preferían aguantar hambre antes de no dejar entregar el diezmo. Pero no como un elemento de devoción o de relación con Dios, sino más como un elemento de miedo. Ahora, ¿sí? El diezmo no era el típico diezmo de las ganancias, ¿sí? Sino era el diezmo de la cosecha. Ya no les importaba, o sea, como en esa época no existía dinero, entonces, si tú produjiste 10 bultos de papa, el diezmo sería 1, ¿sí? Pero resulta que tú tuviste unos gastos. Generalmente el diezmo se saca después de que sacas gastos y ganancias. De lo que te quede de ganancia es que sacas. A la iglesia no le importaba. Sacaste 10 bultos de papa, 1 es para la iglesia. No, pero es que yo tuve gastos, solamente le corresponde medio bulto. No, es que es completo, ¿sí? Entonces utilizaban el miedo y obviamente la obligación. No había esa relación de que yo lo hago porque quiero. Otro elemento fundamental que incluso sirvió para las independencias de América, ¿sí?, fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No sé si ustedes se acuerdan que aquí a América, específicamente a Colombia, llegaron en francés. Y cuando los derechos del hombre se llegaron en francés, pues nadie los entendía porque pues, cantaban en francés, no en español. Entonces un personaje llamado Antonio Nariño, ¿sí?, que tradujo los derechos del hombre y los tradujo al español y los publicó, y pues obviamente eso causó una revolución, ¿sí? ¿Qué buscaba los derechos del hombre? Garantías de libertad, de igualdad ante la ley y la propiedad, obviamente, ¿no? Entonces, un hombre tenía derecho a elegir, un hombre tenía derecho a hacerse elegir, un hombre tenía derecho a la propiedad privada
y un hombre tenía derecho a las libertades personales como para escoger, elegir, etcétera, etcétera, que antes no existía. Y una reforma eclesiástica en que los bienes de la iglesia pasaban a ser del Estado. Esto es discutible, esto es muy discutible, pero desafortunadamente, o sea, esto es discutible en el sentido de que el Estado no tiene que intervenir a quitarle las cosas a la iglesia. El problema estaba en que la iglesia antes había utilizado mucho poder para quitar muchas cosas a personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un sacerdote inescrupuloso podía quitarle la herencia a una persona que no sabía leer ni escribir, sabiendo que algo le pertenecía, ¿sí? Entonces, digamos que la mamá de Camila le deja una herencia, pero como Camila no sabe porque no ha tenido contacto con la mamá desde hace mucho tiempo, el sacerdote sí lo sabe, el sacerdote se aprovecha de esa situación y quita esa propiedad y se la entrega a la iglesia, ¿sí? Entonces, muchas cosas habían sido tomadas así. Ahora, si una propiedad es de la iglesia y la compró legalmente, tiene derecho a quedarse con ella legalmente, ¿sí? Porque la compró bien. El problema es que muchas de esas propiedades las habían adquirido mal, utilizando medios de coerción, ¿sí? Miedo y demás, ¿sí? Entonces, en septiembre de 1791, mire, esto empieza en el 89, en el 91 se firma la Carta Magna que convirtió a Francia en una monarquía constitucional y las leyes las hacía una asamblea. Antes de 1791, en Francia existía una monarquía absolutista. ¿Cuál es la diferencia? La monarquía absolutista es la única, el rey dictamina leyes, dice quién vive, quién muere, hace todo, como él quiere. No hay control. Y la monarquía constitucional, ¿sí?, permite que haya un rey, pero que esté controlado, entiendan bien, controlado, supervisado, ¿sí?, y de alguna manera manejado por la asamblea. Si el rey se le ocurre una idea rara, una ley rara, no, la asamblea le dice, no señor, usted no puede hacer eso. Si el rey quiere abusar de su poder, la asamblea lo detiene. Entonces, estas ideas que se venían gestando desde la Ilustración, ¿se acuerdan de la Ilustración? Tuvieron al final, no tuvo otro más remedio que el rey que aprobar esta situación. Bueno, se empieza un nuevo momento. Estamos en 1791, ¿sí? El rey todavía no ha muerto. Está la situación. Entonces ahora, si ustedes saben, viene la situación de que el rey es acusado de traición por haber tratado de traer ejércitos extranjeros a invadir Francia. Eso se considera una altísima traición. El pueblo no se la perdona, lo mata. Y ahora no hay rey. Como no hay rey y no hay sucesor porque los hijos del rey están todos presos, entonces, ¿quién va a gobernar? Se instala una nueva forma de gobierno que se llamó la convención. La convención. Entonces, esta convención estaba conformada principalmente por dos grupos. Los girondinos, representantes de la burguesía, ¿sí? ¿Sí? La alta burguesía, es decir, la gente que aunque no era noble, tenía buen dinero porque eran buenos comerciantes, y defensores de la legalidad constitucional. Y por otro lado estaban los jacobinos. De estos el líder era Robespierre, que representaban sectores más populares y más radicales. Ellos no querían, los girondinos decían, bueno, si las personas hay que hacerle juicios justos, se pueden defender. Los girondinos decían, no, si es noble, se muere. Tal, así. Es como decir, si es de tal parte, si es de la herida, se muere. Es incomplable o inocente, no, simplemente se muere. O sea, no había posibilidades de nada para lo que ellos decían. Entonces eran tan radicales que ellos son los que empiezan a crear el famoso periodo de terror, que es lo que viene. Recuerden que ahora ya no hay rey. La monarquía constitucional ya no existe, porque ya no hay rey. Ahora quien gobierna es la convención, y la convención es la que toma las decisiones. Y entonces viene el periodo del terror. En 1793, después de la convención, en medio de la convención, Luis XVI es asesinado, guillotinado.
Las monarquías se unen para condenar, de alguna manera, el motivo por el cual fue guillotinado, les he dicho, fue porque descubrieron que había una carta pidiendo. Las monarquías ahora que han matado al rey se asustan y dicen, si eso hicieron en Francia, ahora vienen por nosotros. Y si nuestro pueblo, los alemanes, los suizos, los austriacos, se dan cuenta de lo que hicieron en Francia, muy posiblemente se revolucionen aquí. Así que vamos a detenerlo. Entonces hay una alianza de las potencias extranjeras para invadir ahora Francia. No porque el rey lo pidió, sino por miedo. Ante esta situación, los jacobinos, que eran los más radicales, toman la dirección de la, perdón, aquí no es convivencia, sino de la convención. Mire, pues se escribió 2 veces. ¿Ah? Se escribió 2 veces antes. ¿Dónde? Ópale, sí. Entonces, aquí no es la convivencia, sino la convención. Y gobernaron entre el 793 y 1794. Aquí también me hicieron caer en cuenta de que escribí 2 veces amplios. ¿Sí? Y gobernaron, se aprueba la Constitución del 93, que incluía el sufragio para los varones, es decir, el voto y amplios derechos políticos y constitucionales. A esta etapa, después de terminada la muerte del rey, se le conoce como la etapa del terror. ¿Sí? La etapa del terror. Los líderes de los jacobinos, Robespierre, el que ustedes ya conocieron que era terrible, decretó él mismo la ejecución de 50.000 personas acusadas de traición. ¿Eran traidores? No se sabe. Simplemente si Robespierre decía que era traidor, punto. ¿Sí? Si alguien hablaba, mire, era tal punto que si usted tenía de amigo alguien que había sido acusado de traición, o si usted no hubiera sido nada, automáticamente lo mataban por ser amigo de él. Es una época que fue terrible, donde usted no podía ni hablar, ni pensar, ni decir, ni estar cerca de, porque posiblemente podía ser, ¿sí? Y demás. Esta situación fue tan terrible que ya la convención no se pudo sostener, y entonces viene el establecimiento del directorio en 1795. Una nueva constitución, y ahora aparece el directorio, lógicamente después de la muerte de Robespierre. Directorio fue dirigido por una burguesía más moderada, más calmada. Ya habían habido muchos muertos, ¿sí? Miles de muertos, cientos de miles de muertos. Pero todavía tenía pues oposición de parte de quién, de las otras monarquías y los jacobinos, que todavía seguían molestando, aunque su máximo líder había sido ya muerto, ¿sí? Hubo levantamientos, hubo conspiraciones entre 1795 y 1799. Los jacobinos, ¿sí? Además, las monarquías también trataban de alentar esos grupos para que se acabara el directorio, porque el directorio sí estaba haciendo las cosas un poco mejores. Es decir, había un equilibrio mayor. Y es en esta situación cuando se ve Francia amenazada por las potencias, ¿sí? Cuando empieza a aparecer la figura de un personaje que es el siguiente tema que vamos a ver, que definitivamente fue el personaje, fue, digamos, la estrella de rock, la estrella de cine, todo junto en un personaje. Un nuevo genio militar llamado Napoleón Bonaparte, ¿sí? Y ante esta situación, ¿sí?, se hace la primera coalición de las naciones. Vamos a ver muchas coaliciones porque Napoleón tiene que enfrentarlas, ¿sí? Y un cabo, un joven militar, el pequeño cabo, como le decían, Napoleón no era tan chiquito como la historia lo ha dicho, ¿no? Medía más o menos unos 70, así que no era tan chiquito, ¿sí? Su genialidad hace que de cabo pase a general en un lanzamiento. Generalmente, pues los rangos militares son, después de cabo, se hace sargento, después teniente, después coronel y después general. Napoleón fue tan brillante que de cabo pasó a general en una sola. Y a sus pocos años ya era como tal general. Bueno, chicas,
Entonces, preguntas y demás para poner ya fecha para la evaluación. No, señor. No, profe. ¿Todo entendido? ¿Entendieron muy bien? Recuerden el rango, convención, directorio de monarquía absolutista, constitucional, quién fue el líder de los jacobinos, el régimen del terror, cuándo duró, por qué Francia entró en toda esta situación y demás. Entonces, estos son los elementos a tener en cuenta, ¿no? ¿Sí? De fechas, solamente tener muy en cuenta la fecha de la toma de la Bastilla, ¿sí? ¿Qué fecha de la toma de la Bastilla? El 14 de 1700 algo. ¿Cuándo es? A ver, Nicole ya dijo la fecha primera, 14 de julio, ¿de qué año? ¿Cuándo toman la Bastilla y se celebra el Día Nacional Francés? 14 de julio de 1789. No se le olvide esa fecha. ¿Cuándo se da la Revolución Francesa? En 1789. Antes de ese 14 de julio. ¿Cuándo, digamos, es el punto de inflexión, digamos, el día que se celebra la Revolución Francesa con todo su rango, con todo su poder? El 14 de julio, aunque la revolución empezó antes, ¿sí? Aunque la revolución empezó antes. ¿Quién era el rey que en ese momento gobernaba Francia? A ver, niñas, estoy haciendo las preguntas, contéstenme. Ay, no, ¿cómo se llama? Las escucho, niñas. Están calladitas. Espere, profe, espere. ¿Cómo se llamaba el rey que gobernaba Francia? Luis XVI. Correcto, muy bien, Luis XVI. ¿Cómo se llamó el líder de los jacobinos? Que fue tan radical que le decían el incorruptible. Robespierre. Robespierre, muy bien. ¿Quién fue el líder de los periódicos que asusó y que tanto provocó daños porque publicaba? Marat. Muy bien, ¿sí? ¿Quién fue el ideólogo de la revolución? Danton. Muy bien. ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? ¿En qué año? El 14 de julio. No, mentira, sí. El año. Sí, no, esa es la toma de la Bastilla. 1789. 1789, la Revolución Francesa. ¿Cuándo toman la Bastilla? No me acuerdo. ¿El 14 de julio? 14 de julio de 1789. ¿Por qué fue guillotinado Luis XVI? ¿Por traición? Por traición, porque invitó al gobierno, a ejércitos extranjeros a tomar ¿qué eran los estados generales? ¿Qué eran los estados generales? Una reunión extraordinaria. Una reunión que convocaba a los 3 estados. ¿Cuál era el primer estado? La nobleza. El rey y la nobleza. El segundo estado. El clero. El clero. Y el tercer estado. Pueblo, artesanos, campesinos, comerciantes y demás, ¿no? Todos los demás, todos los que no estaban. ¿Dónde se deciden quedar hasta que se apruebe una nueva constitución y dicen de aquí no nos movemos? ¿Cómo se llamaba ese salón? ¿Recuerdan? Es algo que a ustedes les gusta jugar y que a los niños les gusta jugar. No me digan que el salón de fútbol, ¿no? Juego de la pelota, el salón del juego de la pelota. ¿Cuándo se aprueba la primera constitución que cambió de monarquía absolutista a monarquía constitucional? ¿Cuándo fue eso? 1791. ¿También me va a dar esa fecha? No como tal no, pero es bueno que lo sepan, ¿sí? Fue el cambio en 1790. Yo les puedo hacer una pregunta. En 1791, sí, se cambió de una monarquía absolutista a una monarquía constitucional. ¿Qué significa eso? Y les pongo las opciones de respuesta.
¿Sí? ¿Listo? Bueno, ¿qué más preguntas les puedo hacer al respecto? ¿Por qué era el descontento social de los franceses con la monarquía? ¿Por qué era el descontento de los franceses con la monarquía? ¿Por qué era el descontento? Ahí está. Porque el clero y la nobleza controlaba el poder. Controlar el poder. Recuerden los privilegios que tenían. A la Sí. extensión de impuestos y trato preferencial. Exactamente. Ellos no pagaban impuestos y tenían todas las gabelas, todos los privilegios, mientras que sí gastaban un montón la corona y el pobre pueblo pague, ¿sí? El déficit fiscal, visto principalmente porque Francia ayudó en la independencia de ¿qué país? ¿España? No, un país americano. Francia ayudó a los nacionales de este país para liberarse de los ingleses. ¿Qué país? ¿Qué país? A ver, si era colonia de los ingleses, ¿qué país sería? ¿Colombia? Imposible. Y nosotros éramos colonia de los españoles, no de los ingleses. ¿Qué país en América fue colonizado por los ingleses? Estados Unidos de Norteamérica. Yo la tenía, pero no la quería decir. Era Estados Unidos de Norteamérica. Recuerden, arriesguense, no importa. Si se equivocan, no importa. ¿Listo? Recuerden que Francia se involucra en ayudar a los colonos de las 13 colonias en Norteamérica para ayudarlos a que se liberen de los estados de los ingleses, porque ustedes saben que los franceses y los ingleses siempre durante toda esa época eran enemigos, y eso aumentó el déficit porque pues toda la mano de gastos que tuvieron que utilizar allí para tal cosa, ¿sí? ¿Cómo se llamaba la esposa de Luis XVI? A ver si se acuerdan. Ay, tan fácil, María Antonieta. Ah, muy bien. ¿Y se acuerdan de la famosa frase de María Antonieta? Sí, Cuando le preguntaron que el pueblo no tenía pan. ¿Que coman pasteles, será? Exactamente. Es una frase que la historia lo ha tenido como un mito. No hay una certeza. No hay una certeza. Pero siempre se ha dicho que María Antonieta, ¿sí? Que cuando le preguntaron que por qué el pueblo estaba molesto, que porque no tenían para comer pan, entonces pues comen pasteles. ¿Sí? Entonces, esta situación. Bueno, chicas, entonces quedamos así. La evaluación la vamos a dejar para, como tengo nuevo horario, tengo que consultar aquí. Yo tengo clase con ustedes el miércoles y el viernes. La vamos a hacer el miércoles a la última hora. ¿Listo? Porque el miércoles tengo 2 horas con ustedes, a la primera y a la última. O la hacemos a la primera para de una vez salir de eso. Ay, no. No sé, profe, como se quiera. ¿Sí? ¿Primera hora o última, Angie? Última. Primera, profe. No, profe, Primera. ¿Qué dice Camila? Profe, la primera, o sea, el miércoles a la primera hora. 2 contra 1. Esa es la democracia, Nicole. Perdiste. Entonces, a la primera evaluación. Ustedes la harán virtual, ¿sí? Y Nicole sí la hará aquí. Bueno, de pronto la enlace virtual, pero ahí miramos. No se despierta temprano, señorita. El susto le quita el sueño. Listo, niñas. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Bueno, bendiciones. Se portan bien. Bueno, profe, chao. Sigue esa clase. Chao.